Buenas noches a todos y a todas, sean los aquí presentes, sean los que nos siguen por Zoom. Estamos hablando de la Navidad, estamos hablando de la encarnación, cuándo se encarnó Dios y cuándo fue concebido Jesús, la criatura humana de Jesús, en la cual se encarnó la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces la pregunta es, ¿cuándo y por qué Dios se encarnó? Hasta ahora nosotros hemos oído una explicación de eso y hemos dicho con la guía de San Anselmo de Aosta, un arzobispo de la edad de la fecha 1000 después de Cristo, hace 1000 años. Él quiso dar una visión de conjunto del cristianismo y la pregunta era, ¿por qué Dios se encarnó? Y la respuesta fue, se encarnó para morir en la cruz y así salvarnos del pecado. 300 años después, un franciscano de Escocia, Beato Fray Juan Duns Scoto, ante esa explicación de San Anselmo, quedó triste y sintió que eso no podía ser, porque era una visión pecadocéntrica. O sea, al centro estaba el pecado. Al centro de la venida de Dios en este mundo estaba el pecado. Y él dijo, ¿cómo es posible la realidad más grande que puede tener la humanidad? Ha venido por casualidad, porque el ser humano podría no haber pecado. Ha venido por una desgracia, por el pecado. El pecado está al centro, según esa visión de San Anselmo. El pecado está al centro y hasta Jesús y hasta Dios se encarnó por el pecado. Eso le sonó muy mal a este beato Fray Juan Duns Scoto y pensó en otra posibilidad, en otra forma, en otra teoría. Y pensó así, no, Dios se encarnó para que la persona humano-divina de Jesús pudiera llevar la humanidad hasta la meta que era el paraíso. Por eso tenemos la persona humano-divina de Jesús. Se pone al frente de la vida humana, del ser humano, de la creación, se pone al frente para guiar la humanidad hasta la meta, que era vivir junto a Dios. Entonces, la fórmula del beato Fray Juan Duns Scoto es la siguiente. Primero, Dios quiso una humanidad para estar con Él, para compartir su felicidad con una humanidad inteligente. Entonces dice beato Fray Juan Duns Scoto, uno, Dios quiso crear amadores, o sea, gente capaces de amar
por iniciativa propia. Dos, entonces creó el modelo de los amadores, que es la criatura humana de Jesús. En esta criatura humana, tres, en esta criatura humana se encarnó la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, al principio de la creación, tenemos la persona de Jesús, humano, divina. ¿Qué tenía que hacer esta persona? En la mente de Dios, esta persona, número 4, tenía que ponerse al frente de la humanidad para llevar la humanidad hasta la meta, que era llegar a ser partícipes de la divina naturaleza, al paraíso. Entonces el cuadro es completo y agradable y cristocéntrico, o sea, al centro de esta nueva teoría, por decirlo así, al centro está Cristo. Es una visión mucho más positiva. Y después, Dios creó todo el resto para acoger la humanidad entera, los árboles, los océanos, todo. Y finalmente creó estos coamadores, los seres humanos. Es una cosa muy importante, aquí ya lo que dice Juan Duns Scoto se une perfectamente con lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses. Fíjense qué dice San Pablo. Fue creado Jesús y Dios se encarnó en Jesús, una persona humana divina. Aquí San Pablo sigue. En esa persona, por esa persona y para esa persona, todo fue creado. Entonces, la persona de Jesús y de Dios encarnado está al inicio de la creación. Es lo primero, una visión cristocéntrica. Y así la vida se iba desarrollando. Sucedió un accidente, que el ser humano se extravió, el pecado, y naturalmente la persona de Jesús y Dios encarnado, es lógico que cuidan de esta humanidad que se había perdido. La cuida, la cura, la restaura, es la que nosotros llamamos salvación del pecado. Y luego sigue la humanidad detrás de Jesús para llegar a la meta. Aquí hay que entender bien que la finalidad de la creación era precisamente la que la humanidad aprendiera a amar en este mundo con iniciativa propia. Dios es amor, para poder ser partícipe de la divina naturaleza. Todo esto lo aprendía de Jesús, que estaba al frente. Anoche contábamos un cuento bonito, que una mujer la ven que en la mañana se despierta, se levanta antes de lo acostumbrado, toda activa, toda tensa, toda nerviosa, que va al supermercado, que va a comprar la carne,
Y la gente se preguntaba, ¿y qué le pasa a esta señora? Al mediodía ven que viene el hijo de la señora de Estados Unidos. Ahora entiende todo. Ella se ponía nerviosa para preparar tantas cosas porque el hijo iba a venir de Estados Unidos. La, la señora era lo primero que tenía en la mente, era la venida de su hijo. Eso era lo primero. Y después hizo tantas cosas y la gente se dio cuenta al mediodía, al último se dio cuenta. Eso sucede a nosotros también, que lo primero, en lo concebido, en lo pensado, puede ser lo último ejecutado. Ustedes tienen que ir a comprar algo, piensan en ver dónde el dinero, tal vez preguntan a otro de la familia y pregunta la dirección donde van a comprar, si el carro tiene gasolina, un montón de cosas. Y van a ejecutar eso de ir a comprar al mediodía. Pero ustedes eso lo pensaron en la mañana de ir a hacer compra. O sea, lo primero que estaba en la mente fue lo último ejecutado. Esta es nuestra experiencia también. Digamos que esto es lo que ha pasado en grande en la mente de Dios. Creó lo primero la persona de Jesús en la cual se ha encarnado Dios, la persona humano divino de Jesús, lo primero que estaba en la mente de Dios. Y en Él, por Él y para Él, creó todo lo demás. Él era el primero, porque tenía que ser la fuente de la vida de los demás. Tenía que ser la guía de toda la humanidad, que tenía que hacer un camino difícil, eso de aprender a amar. Jesús tenía que ser maestro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando se encarnó, nosotros lo sabimos, lo supimos hace 2000 años. Hace 2000 años. Por último. Y era lo primero, porque es el primero en todo. Tenía que ser la fuente de la vitalidad humana. En Él, por Él y para Él, todo hemos sido creado, dice San Pablo. Tenía que ser el guía de esta humanidad, del camino de la humanidad hacia el paraíso, hacia ser partícipe de la divina naturaleza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Creo que hemos entendido lo grande, lo bello de esta visión cristocéntrica del beato Fray Juan Scoto. Y aquí hago notar que esa no es una herejía, es una forma diferente de ver un dogma. El dogma no se toca, la encarnación hubo. Y así la Iglesia nunca condenó a Beato Fray Juan Dulce Scoto, a pesar de que estaba yendo contra todos los demás teólogos. Santo Tomás, San Bonaventura. Teólogos que siguieron lo que decía San Anselmo y lo llevaron hasta nosotros. Nosotros hoy tenemos todavía la idea pecadocéntrica de estos teólogos. O sea, decimos que Cristo vino y que Dios se encarnó para salvarnos del pecado. Entonces el pecado al centro, la visión pecadocéntrica. Bien,
La Iglesia nunca condenó al beato Fray Juan Duns Scotus, porque era solo una nueva visión del dogma, un enriquecimiento del dogma, y por lo tanto era legítimo. Puede ser, ha dicho la Iglesia por 700 años. Puede ser. Lo que dice Beato Juan Duns Scotus, puede ser. Ahí está. Y hace 30 años, San Juan Pablo II beatificó este teólogo que ha concebido esta visión bella de la encarnación cristocéntrica, la salvación cristocéntrica. Y no solo la salvación del alma, sino la salvación de la humanidad, la realización de la humanidad. Todo en Él, por Él y para Él. Todo. Y ahora que viene Navidad y estamos viendo al niño en el pesebre, en el nacimiento, pensemos en esta visión tan grande, tan bella, y sentimos más afecto, sentimos más admiración hacia Jesús, que vino solo para nosotros, para llevarnos al paraíso. Y a lo largo del camino, dándose cuenta que estábamos enfermos por el pecado, nos curó de la enfermedad. Aquí el beato Fray Juan Duns Scotus cuenta una parábola pequeña, pero bonita y clara. Dice, es como un médico que un día quiso ir a ver a una familia amiga, llevarle regalo para la fiesta con esa familia. Fue, y cuando llegó, le dijeron, fíjate que Juanito está enfermo. Está enfermo. Vamos a ver. Fue a ver a Juanito, bueno, le dio los remedios que tenía que dar, y cuando Juanito ya estaba sonriendo, alegre, porque ya se sentía mejor, entonces dijo, bueno, yo he traído regalo, tenemos que hacer fiesta. Yo vine para la fiesta. Y entonces, curado el enfermo, sigue la fiesta. Esto hace pensar en nuestra humanidad, que no estamos aquí por el pecado. Estamos aquí para aprender a amar y así desarrollarnos de una forma extraordinaria y llegar a ser partícipes de la divina naturaleza. Como guía Jesús. Esa es la fiesta. A lo largo del camino Jesús nos encontró enfermos por el pecado, nos curó del pecado, pero la fiesta sigue, porque Él vino para la fiesta, no por el pecado. Eso ya se entiende bien. Esta visión, Beato Fray Juan Duns Scotus la llama primado absoluto y universal de Cristo. Primado absoluto y universal de Cristo. Cristo es primero, el primado. Cristo el primero fue concebido en la mente del Padre primero. Y lo primero en la mente de Dios es lo primero siempre. Luego, la humanidad que se mueve en el tiempo, y el tiempo es lento, se dará cuenta de las cosas creadas a su tiempo. Y la liturgia nos dice, en la plenitud de los tiempos. Es decir, cuando es el momento oportuno para conocer esa realidad creada. Entonces, la realidad de Cristo fue conocida hace 2000 años, cuando la humanidad se ha ido desarrollando
y ha ido llegando al momento, hace 2000 años, al momento que estaba capacitada para darse cuenta de todo esto, reconocer esta posibilidad, esta realidad y tomar los compromisos que tenía que tomar. La Virgen Santísima estaba preparada por la cultura y la revelación de los hebreos. La Virgen Santísima estaba clara del Mesías, etc. Entonces, cuando el ángel le habla de que se le ofrece ser la madre del Mesías, la Virgen entendió todo. Porque también del Mesías se decía que venía a salvar el pueblo hebreo y la humanidad. Entonces la Virgen entendió y así empezó, la humanidad empezó en el tiempo a darse cuenta de la realidad de Cristo. Aunque en la mente de Dios esa persona fue concebida 14.000 millones de años antes. Antes de todo, antes que todo, fue lo primero concebido. Entonces, dos cronologías, dos maneras diferentes de calcular el tiempo, el modo divino y el modo humano. El divino era siempre presente, es eterno, es instantáneo y no emplea ningún tiempo. Sobre toda la creación, sobre toda la humanidad, la cual podrá comprender poco a poco todo el misterio de Dios, del ser humano y de todas sus criaturas. El primero fue el último en ser conocido. Entonces, Fray Mauro, el plan de Dios de la creación no empezó con Adán y Eva, sino por la persona de Jesucristo. Exacto. La creación no empezó, la creación humana, la otra ya estaba hecha. Como que Dios quiso preparar primero la casa. Todo esto fue hecho para ti, le dijo a Adán, Dios, todo esto para ti. Tú maneja todo porque tiene que servirte a ti. Claro, hoy decimos, pero eso no significa abusar de la creación. Siempre con dignidad. Una cosa creada por Dios no la puedes así tratar como cualquier cosa. Pero fue hecha para ti. Y empezó la humanidad. Adán y Eva. Pero la pregunta era, entonces, Adán y Eva no fueron los primeros. No, no fueron los primeros. El primero fue la criatura humana de Jesús, en la cual se encarnó la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y en él, por él y para él, Adán y Eva y todos los demás hemos sido creados. Cristo fue el primero en ser creado porque fue el primero en ser pensado en el plan de la creación de Dios. Y el Verbo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó en esta primera criatura humana. Al inicio de la creación, entonces, en el plan del Creador, hubo una persona humano divina, en la cual todo ha sido creado. Las estrellas, los océanos, los árboles, todo fue creado en ella, por ella y para ella. Ella fue el alfa y la omega, el principio y el fin de la creación. Más adelante hay que prestar atención
a lo que dice la Sagrada Escritura a propósito. Tal vez podemos escuchar qué dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versos de 3 a 10. Efesios 1, de 3 a 10. Vamos a escuchar a Carlos. San Pablo está hablando de Cristo, ser humano y divino, no solo de lo divino de Jesús. Escuchemos. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos bendijo desde el cielo en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. En este Cristo, Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo, para andar en el amor y estar en su presencia sin culpa, sin mancha. Eso, fijémonos, lo creó la humanidad en Cristo antes de la creación del mundo. Entonces, el mundo vino después y primero Cristo. En Él ha sido creado todo, antes de la creación del mundo. Esa es una expresión que quede en la cabeza para entender bien eso. Antes de la creación del mundo fue creada la persona de Jesús, en la cual se ha encarnado el Verbo. Determinó desde la eternidad que nosotros fuéramos sus hijos adoptivos y por medio de Cristo Jesús. Y ahora Dios nos da a conocer este proyecto misterioso, esta libre decisión que tomó desde antes para ponerlo en ejecución cuando llegara la plenitud de los tiempos. Todas las cosas han de reunirse bajo una sola cabeza, Cristo, tanto los seres celestiales como los terrenales. Palabra del Señor. Vean que la visión de San Anselmo no toma en cuenta eso. No hace referencia a eso. Antes fue creado, antes de la creación del mundo. Y nosotros, los seres humanos, una realidad maravillosa. En esa persona humano-divina, en la persona de Jesús, todo el universo ha sido creado. Los océanos, las estrellas, los árboles y todos nosotros hemos sido creados, uno por uno, no en serie, a su tiempo, según el plan de la creación. Hace 2,5 millones de años, cuando apareció el hombre sapiens, el hombre sabio. Los científicos nos dicen que hace 2,5 millones empezó el ser humano, así como conocemos nosotros, capaz de pensar. A su tiempo. Aproximadamente, así dicen los científicos, que el ser humano sabio apareció en la Tierra hace 2,5 millones de años. Fray Mauro, todo me hace recordar la primera pregunta que usted hizo al principio de esta meditación. Si el hombre no hubiese pecado, ¿Dios se habría encarnado? Ahora sé la respuesta. Claro que sí. Se habría encarnado igualmente porque Jesús no vino por el pecado, sino para ser modelo nuestro en el camino hacia Dios. Muy bien, ya entendiste. Algunos de los seres humanos
nacieron hace 2,5 millones de años. Otros hace 5,000 años. Otros dieron la luz hace 25 años. La niña Jennifer, que fue presentada al final de la misa del domingo, nació hace 42 días. En la mente de Dios. Lo inmenso, lo conmovedor de todo esto es que cada uno de nosotros fue creado sobre el modelo de la persona humano divina de Jesús. En Él, por Él y para Él, todo hemos sido creados. Esta interpretación del beato Fray Juan Duns Scoto ensancha el corazón y abre un horizonte de luz y nos ayuda a comprender mejor tantas cosas grandes. Por ejemplo, que somos seres humanos llamados a llegar a ser partícipes de la divina naturaleza, es decir, llamados a ser como Jesús, humano divino, quien ya era así desde el principio, porque tenía que ser el modelo. Y cuando vivió en Palestina en nuestro tiempo, Él es, desde el principio, el alfa y la omega, el principio y el fin. Comprendemos mejor que Jesús es el camino, la verdad, la vida. En Él tuvimos la vida desde el principio y la volvemos a recuperar íntegra después que el pecado nos la ha desbaratado. Todos los sacramentos, la gracia de Dios, todas estas cosas hacen recuperar esa vida que no ha sido destruida por el pecado, pero sí maltratada. Él era uno como nosotros, menos en la maldad del pecado. Pero como persona tenía también la potencia divina para recuperar todo lo que se había perdido en nosotros. Respiren profundo, digo yo. Respiren profundo. ¿Qué tal? ¿Les gusta esta interpretación del dogma de la encarnación? Este enriquecimiento de la comprensión del dogma. El dogma siempre ha existido, allí estaba, siempre. Pero hoy, con Beato Fray Juan Duns Scoto, vamos a comprender algo más de ese dogma. Desde hace 1000 años, San Anselmo de Aosta, del dogma de la encarnación se ha venido dando una interpretación muy diferente. No había este enriquecimiento. Y muy pobre, en realidad. San Anselmo, en el año 1050, queriendo resumir la enseñanza cristiana que se había dado hasta entonces, dijo que Jesucristo se había encarnado para morir en la cruz y así salvarnos del pecado. Una visión pecadocéntrica. Pobre. Con esta interpretación hay que decir que si el hombre no hubiese pecado, Dios no se habría encarnado. Qué triste. Y nosotros no habríamos podido llegar a ser partícipes de su divina naturaleza. El beato Fray Juan Duns Scoto dijo que esa interpretación era demasiado reducida y triste y hacía del pecado una especie de protagonista de la humanidad. El centro
Y hasta Jesús se había movido por él, por el pecado. Eso hoy en día sentimos la repugnancia de esto. En cambio, el beato Fray Juan Dulce Scoto sostuvo que el pecado fue solo una desafortunada circunstancia de la humanidad. Nada más. Porque Dios nos ha creado para llenarnos de amor y así para ser hechos dignos de vivir eternamente felices junto a Él y junto a los miles de millones de gente que nos ha precedido, junto a Él y junto a millones, especialmente junto a nuestros parientes y amigos, en la felicidad sin fin. Jesús, pues, ha venido para una fiesta. Recuerden el médico que visitó la familia para la fiesta, para enseñarnos el camino del paraíso. El sufrimiento por el pecado ha sido una desafortunada circunstancia. Es como cuando uno parte en carro para ir a una fiesta de amigos o de familiares y a lo largo del camino tiene un accidente. Primero tiene que hacer frente al accidente para poder seguir el camino para la fiesta. Es la parábola del médico que nos ha creado bien en la cabeza. Sigue la fiesta para la cual había hecho el viaje. Jesús ha hecho el viaje, la segunda persona Santísima Trinidad que se encarnó en Jesús, en la humanidad de Jesús. Esta persona humano-divina ha hecho el viaje de venir a la humanidad precisamente para llevarnos al paraíso y llegar a ser partícipe de la divina naturaleza. Para los que se han puesto más tarde a la escucha de eso y que no estuvo presente anoche, les recuerdo que Beato Fray Juan Duns Scoto es un franciscano del 1300. Duns es la ciudad que está en Escocia. Y Scoto precisamente porque significa escocés. Beato Fray Juan de Duns, escocés. Era llamado el doctor sutil porque llegaba con su inteligencia, con su intuición, donde otros no llegaban. Anoche recordábamos que se debe a él, a su intuición, el que da quitar el obstáculo que impedía que la Virgen fuera reconocida inmaculada. Fue él, con su intuición. En esta Navidad, al contemplar al niño en el nacimiento, pensemos en estas meditaciones y contemos a los niños y niñas estas cosas con esos cuentecitos. Los niños agarran. Hagamos acto de adoración delante de ese niño. Es humano divino. Si es posible, sería bonito decir el rosario ante el niño humano divino. Porque el rosario se trata de meditar sobre los misterios de Jesús, de esta persona humano divina.
El rosario después de la misa es una oración riquísima, porque se trata de profundizar los misterios de Jesús. Por eso es grande y eficaz el rezo del rosario, porque se invita a meditar y contemplar los grandes misterios de la vida de Jesús, con la intercesión de la Virgen, la cual, desde Jesús, niño, contemplaba todas estas cosas, dice San Lucas. Entonces, junto a la Virgen, contemplamos los misterios de Jesús. El rosario, entonces, no es una oración mariana, no es una oración mariana, es una oración cristocéntrica, con la ayuda de la Virgen María, que nos enseña cómo contemplar los misterios de Jesús. Entonces, volvemos a decir que esta visión cristocéntrica es de Fray Juan Dulce Escoto y él la llama primado absoluto y universal de Cristo. Primado porque fue creado primero. Absoluto, no dependió de nadie más, sino la voluntad divina. Absoluto y universal. Antes de cualquier cosa fue creado. Primado porque primero. Absoluto y universal porque no hay nadie antes que él. En absoluto. En la creación del universo. Volvamos, esta vez lo leo yo. Volvamos a leer estas citas bíblicas en las que se fundamentan estas meditaciones. San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 1, 3, 10. Recordar que está hablando de Cristo, o sea, la persona humano-divina. No está hablando solo de la segunda persona Santísima Trinidad, de lo divino, sino también de la persona humano-divina de Jesús. Empieza así, miren, bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Noten todas las palabras. Que nos bendijo desde el cielo. En Cristo. Él ya estaba. Nos bendijo en Cristo. Cristo ya estaba. Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo. Fíjense qué claridad. Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo. Nos eligió en Él. O sea, Él ya existía. La persona humano-divina de Jesús. Nos eligió desde antes de la creación del mundo para andar en el amor. San Pablo. Y estar en su presencia sin culpa, sin mancha, para llegar a ser partícipe de su divina naturaleza y por lo tanto gente que aprendió solo a amar. Determinó desde la eternidad que nosotros fuéramos sus hijos adoptivos. Desde la eternidad determinó que fuéramos sus hijos adoptivos, o sea, tener su misma naturaleza, participar de su naturaleza. Por medio de Cristo Jesús, siempre Él es el mediador
el que está en medio, Cristo Jesús. Y ahora Dios nos da a conocer, siempre San Pablo, fíjense, y ahora en nuestro tiempo Dios nos da a conocer este proyecto misterioso. Esta libre decisión que tomó desde antes para ponerlo en ejecución cuando llegara la plenitud de los tiempos. Fíjense qué claridad. Desde antes lo concibió para ponerlo en ejecución cuando llegara la plenitud de los tiempos, o sea, cuando era el tiempo oportuno. Todas las cosas han de reunirse bajo una sola cabeza, sigue San Pablo. Todo, recapitular todo en Cristo, eso. Caput en latín es la cabeza. Volver a poner cabeza de todas las cosas a Cristo. Porque con el pecado se ha confundido. El ser humano se quiere poner al frente de todo. No. Cristo es la cabeza de todo. Todo fue creado en Él. Tanto los seres celestiales como los terrenales. Y en la carta a los Colosenses, otra carta de San Pablo, capítulo 1, 15-20, fácil de recordar las citas. San Pablo vuelve a insistir en las mismas ideas. Está siempre hablando de Cristo, humano divino. Oigamos que dice a los colosenses. Él es imagen de Dios que no se puede ver. El primogénito de toda la creación. Vea, el primer generado. Ya que en él fueron hechas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Lo visible y lo invisible. Gobiernos, autoridades, poderes, fuerzas sobrenaturales. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él es la meta. Por eso, para Él significa eso. ¿A dónde tiene que caminar? Para Él, allá, por allá. Él existe antes de todas las cosas. Vean, si uno no entendió, tiene que entender a la fuerza. Está tan claro. Él, la persona de Cristo, mano divina, existe antes de todas las cosas y todo se mantiene en Él. No es solo que inició de allí, sino que todo se mantiene en Él. Él da consistencia a la realidad. Nosotros vivimos porque Cristo nos sostiene. Hemos sido creados en Él y nos mantenemos en Él. Él existe antes de todas las cosas y todo se mantiene en Él. Así quiso Dios que la plenitud permaneciera en Él. San Juan 10:10. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es el motivo por el cual vino, no el de San Alfonso, San Anselmo. Yo vine por el pecado. No, yo vine para dar vida a la humanidad y dársela en abundancia hasta la realización de cada quien, llegando a vivir con Dios.
Parecido conceptos expresa en la carta a los Romanos 8, 18, 30. Algo parecido encontramos en Hebreos 1, 1. 1, 4. También en la primera carta de Juan 2, 4, 6. Y en el Apocalipsis, el último renglón del último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, 22, 13. A estos conceptos también hace referencia el Concilio Vaticano II, especialmente la Constitución Gaudium et Spes, en el número 10. Beato Fray Juan Dulce Escoto, un franciscano, se inspiró también en San Francisco, la espiritualidad cristocéntrica. Así se llama la espiritualidad de San Francisco, la espiritualidad franciscana, una espiritualidad cristocéntrica. Todo gira en torno a Cristo. El pecado es una desgracia que está allá, de la cual hay que tener cuidado. Pero allá está. En el centro está Cristo. Esta es la espiritualidad franciscana. Ante el pesebre de Belén, Francisco de Asís aprendió la pobreza de Jesús, la humildad, la mansedumbre, el amor por cada hermano y hermana. Hagamos nosotros también, como San Francisco, una oración espontánea. Bonito hacer allí una breve oración. A lo mejor decirle a los niños, a la niña, que hagan una breve oración a Jesús. ¿Qué quiere decirle a Jesús? Y voy a terminar con el esquema, todo el esquema, en 8 números de Fray Juan Dulce Escoto. Es lo último, ya estamos terminando. 1. Dios es amor infinito, incondicional, gratuito. Todas las iniciativas de amor las ha tomado Él, porque nos ama infinitamente más que nuestra mamá. Y por cierto que la mamá es lo máximo en este mundo. Dios tiene un amor infinitamente más grande que nuestra mamá. El amor a la mamá se lo dio a Jesús. Esa capacidad de amar increíble. 2. Creyendo crear a seres humanos para que fueran partícipes de su divina naturaleza. 3. Creó primero a Jesús, la humanidad de Jesús. 4. En ese primer ser humano creado se encarnó la segunda persona de la Santísima Trinidad y tenemos la persona humano-divina de Jesucristo. 5. Y así, en esta persona humano-divina, Jesucristo, Dios creó todo el universo y todos los seres humanos. 6. Y así, en Él, por Él y para Él, todo y todos los seres humanos fueron creados. Estos fueron creados para llegar a ser partícipes de la divina naturaleza. Jesús, entonces, esta persona humano-divina, es el modelo de la humanidad. Él ya es humano-divina, lo que la humanidad tendrá que llegar a ser humana, partícipe de la divina naturaleza. Cristo puede ser el maestro,
es el maestro, puede ser guía, es la guía, puede ser camino, es el camino. Siete, naturalmente, previendo el Padre la caída del pecado, hizo que Jesucristo redentor, fuera redentor, o sea, salvara al ser humano del pecado. Como restaurador de la preciosa vida humana, creada a imagen de Jesucristo. Y finalmente, 8, para el beato Fray Juan Duns Scoto, la encarnación es la obra suma de la creación. Hasta ahora nosotros hemos pensado que la redención, la muerte de Jesús en la cruz, fuera lo máximo. Para Juan Duns Scoto, no, lo máximo es la creación, la encarnación. Primera persona, primer ser humano creado, Jesús. La segunda persona de la Santa Trinidad que se encarna en este primer ser humano creado y forma la persona humano divina que se hace cargo de la humanidad. Una humanidad cristocéntrica. Todo lo que es la humanidad, todo es cristocéntrico. Consecuencia importante en esta visión cristiana tan original es que la cruz no fue el fin de la encarnación y por lo tanto no es lo más importante. Más bien, la obra suma de amor, pues, manifestada por Jesús en esta tierra, ha sido la encarnación de Dios en la criatura humana creada por Dios. Primero. Esta noche también la hemos oído y hemos entendido mejor, ciertamente, lo que han hecho. Puede ser que ustedes pensaban otra cosa, pensaban una prédica, una meditación sobre el pesebre, que habría sido buena, por supuesto. Pero a mí me pareció muy importante empezar a sembrar esta visión nueva, cristocéntrica, porque luego hay un montón de otras cosas referente a Cristo y a nuestra vida cristiana que arrancan de aquí y son todas inmensas, bellas, entusiasmantes. Entonces, buenas noches. Falta un minuto. Recuerden de pensar en alguna pregunta, porque mañana vamos a tener tiempo para escuchar las preguntas que ustedes podrán hacer ahí nomás mañana, o también pueden hacerla y la mandan por escrito a Carlos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos todavía 10 segundos. ¿Cuántas preguntas hay? ¿Hay alguna pregunta? Ahora están atontados. con esta cuestión, me imagino yo. Solo podría repetir lo del rosario. Es que me quedé sin internet en este momento. Bueno, el rosario, yo digo que después de la misa, creo que sea la oración más importante, porque es meditar sobre los misterios de Jesús. Entonces, el rosario es una oración cristocéntrica, que tiene al centro Jesús, no marianocéntrica.
Nosotros pensamos que era una oración mariana para aumentar la devoción a la Virgen. Eso está bien, pero no. Lo importante es la meditación sobre los misterios de Jesús. La Virgen nos ayuda porque Él desde el principio meditaba, dice San Lucas, meditaba sobre los misterios de Jesús. Entonces la Virgen es una ayuda, no es el centro de esta oración. ¿Ahora se entiende? Bien. Silvana dice, vaya, mucho que asimilar y compartir. Silvana. Mucho que asimilar y compartir. Sí. Tú haces el resumen. Es una señora que es profesora y cuando hace el resumen de lo que yo dije, lo hace mejor que yo. Entonces yo le pido que haga el resumen. Muy bien, muy bonito. Bueno, ¿cuánta gente hay esta noche? 21. 21. Bien, ustedes tienen que ser multiplicadores. Ahora que viene Navidad, tienen la posibilidad. Fíjate que yo he oído decir de un hermano, de un fraile, esto y esto y esto. Y entonces cuando ustedes tendrán que decir, para que tú sepas qué es lo que te estoy diciendo y que es cosa muy seria, lees San Pablo, la carta a los Efesios, capítulo 1, verso de 5 a 10. Lean. Y Colosenses 1, versos de 15 a 20. Ve a leer y luego hablamos. Eso. Entonces se hacen apóstoles de una visión que trae mucha alegría. Miren, yo he hecho una reflexión de este tipo cuando todavía no estaba en esta. Los jóvenes de hoy, digamos en sentido negativo, decimos que no quieren huir del pecado, porque como que a ellos no les importa el pecado. Pero eso es preocupante. Yo he pensado, estos jóvenes, lo importante no es que tengan la visión pecadocéntrica. Lo importante es que tenga la visión cristocéntrica. Sí, muchacho, el pecado no te interesa y no te gusta. Sin embargo, la persona de Cristo es cosa seria. Es más seria que el pecado. Preocúpate de conocer eso. Preocúpate de conocer la persona de Cristo. Tienes tantos medios. Eso sí, porque si no, vas a perderlo todo. Entonces, es casi, me ha venido esta expresión, es casi que los jóvenes nos gritan a nosotros los curas, pero a ustedes los curas quieren terminar de estar hablando siempre de pecado y pecado y pecado, algo así. Y tienen algo de verdad. Y tienen algo de verdad. Nosotros hasta ahora lo hemos dicho. Hasta ahora hemos pensado y actuado y hablado de manera pecadocéntrica. Mientras que tenemos que hablar de la forma cristocéntrica, porque la humanidad está creada allí y llega a la meta por medio de Cristo, con una visión cristocéntrica, no pecadocéntrica. Bien, a ver, recuerden de las citas, anótenlas y dénsela.